Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que Dios les bendiga. Enviamos saludos fraternos. Que Dios bendiga a Ruth Bejarano, al conductor de Chispazo Radial de Nicaragua, Dios le bendiga, a Emir Alex, a Aguirre, a Bismar, a Juan Gómez, a Orabado, a Juan Carlos Navarrete, Carlos Vargas, a Pris Martínez, a Yader Mendoza, a Dilio Guerrero, Corania Castro, también a Antonio Cuadra y toda su familia, así como la familia Gutiérrez, la familia Hernández, la familia Ruiz, nuestro hermano Miguel Ruiz, hermana Argentina Morales, Francisco Gamboa, Francisco Romero. Dios les bendiga a todos, aquí a nuestro hermano Santiago y a las personas que nos escuchan. Juniet Blas, Dios le bendiga, a Ale Gaitán. Bendiciones pues a todos en esta preciosa mañana, así también como los que sintonizan la radio y el programa. Bendiciones. Hoy vamos a reflexionar un poco en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Jeremías, en el capítulo 19. Leeremos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retañirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofed, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Amén. Muchas veces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, leemos algo que muchas veces no entendemos. Nos encontramos quizás con miles y millones de personas que cuando leen este pasaje bíblico, ellos dicen: oh, qué barbaridad, ¿por qué venir eso? ¿Por qué ese juicio? ¿Por qué Jehová manda eso? Y todas las personas tenemos la incapacidad de observar. En el Antiguo Testamento, cuando aún no había venido la gracia a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, había siempre una ley: el alma que pecare, esa morirá. Ahora, si nosotros observamos, Dios siempre ha mostrado misericordia con el ser humano. Echándole un vistazo rápido, antes del diluvio, durante 120 años, Noé predicó el evangelio de Dios, predicó de que se arrepintieran, y ellos no quisieron. Luego, cuando Sodoma y Gomorra, de igual manera. Es así que este caso específico, nosotros damos cuenta quién era Israel, una nación que ellos se daban cuenta, Jehová había tenido misericordia de ellos, habían pasado de ser esclavos a dueños de una tierra. Y ahora
observamos con el pasar del tiempo. Tenían ellos vecinos, los cananeos, que eran unas naciones que delante de Dios eran abominables, porque ellos, en lugar de servirle a Dios, le servían a los demonios. Nosotros bastaría con ahondar un poco acerca del concepto de Baal y de todos ellos, y nos daríamos cuenta que todos los dioses en los cuales los cananeos creían eran ídolos, eran demonios, eran sencillamente aquellos demonios que habían venido a matar y a destruir. No podían ellos darse cuenta de todo lo que estos demonios les pedían. Y es así que debido a las prácticas que ellos cometían, los reyes de Israel y los reyes de Judá, los moradores de Jerusalén, empezaron a retomar esas prácticas. Al igual que hoy la gente vive en religiones donde practica cosas que Dios no lo ha pedido. La gente hace cosas que Dios no te ha dicho que lo hagas. En el libro, ya en el Nuevo Testamento, Dios dice: no te equivoques, Dios no es de plata, Dios no es de oro, no te confundas. Y es así que Israel empieza a abandonar todo lo que había recibido de Dios, y en su lugar levantaron lugares altos, y como dice la Biblia, empezaron a profanar inclusive el templo, porque en él ya no se ofrecía incienso a Jehová, sino que ellos les estaban ofreciendo incienso a los dioses, a los demonios, prácticamente. Aunque ellos los consideraban dioses que de una u otra manera se les había manifestado, pidiéndole que pasaran a sus hijos por fuego o que se les sacrificara a ellos hijos, esto demuestra que eran demonios, porque dice la Biblia en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio que Dios no acepta sacrificios humanos. En el libro de Génesis, Dios hace una prueba con Abraham cuando le dice que le ofrezca a su hijo solamente para probar la fe de Abraham. Pero cuando éste llega al momento del holocausto, Dios le dijo: detente, Abraham. Y él pudo observar que estaba ahí un cordero, el cual sacrificó en el lugar de su hijo. Pero si nosotros observamos y nos damos cuenta, dice Levítico 18:21, tampoco darás hijos tuyos para ofrecerlos a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Y esto habla de que la ley les había enseñado a ellos que Dios detestaba eso. ¿Por qué detestaba Dios que los hijos se le ofrecieran a los dioses y pasarlos por fuego? Porque este es un desprecio que se hacía por la vida. Ya nosotros observamos que dice la palabra de Dios que si Dios nos creó, somos de gran estima. Es más, si Dios le dice a Israel: no vas a pasar tus hijos por el fuego, no vas a quemar tus hijos, era porque era abominable ante Jehová. Y dice la palabra del Señor que los reyes de Judá y los moradores de Jerusalén, ellos empezaron, dice la palabra del Señor, empezaron a traer mal. Dice Dios: voy a traerles juicio, porque la palabra mal es un sinónimo de juicio. ¿Y por qué va a venir el juicio? Vamos a ver por qué. Dígale la palabra del Señor que el juicio va a ser tal que cuando todos oigan, le van a reteñir los oídos. Ahora veamos por qué iba a venir el juicio. Primero, porque me dejaron. Recordemos que la gente muchas veces se envuelve en una soberbia que yo no sé de dónde la sacan. Somos personas creadas por Dios. No es una casualidad que estemos en este planeta. Tenemos que ver hacia arriba y darnos cuenta en el inmenso universo hay un Dios eterno, el cual nos ha dejado la vida. Ahora, dice la palabra de Dios, Israel sabía muy bien de la manifestación de Jehová para con ellos y la muestra de misericordia que había tenido con ellos. Y por eso el Señor le dice: me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y luego dice: y llenaron este lugar de sangre de inocente. Entonces, ¿cuál es el pecado grande por el cual va a venir ese juicio?
En primera instancia, la palabra enajenar significa que le quitaron el derecho a Dios. Ese altar o ese lugar que había sido destinado para ofrecer sacrificios a Jehová, pero no de humanos, sino de corderos, ellos lo estaban arrebatando solo a Dios, y en lugar de ellos estaban ofreciendo incienso a los dioses ajenos, como dice la palabra del Señor, a los que no conocían. Y algo muy importante es que Dios dice que empezaron a derramar sangre de inocentes. Volvamos y digamos, ¿hasta dónde llega el extravío del hombre? ¿Hasta dónde llega, podemos decir, el embrutecimiento del hombre cuando nos vamos separando de Dios? Que ellos, sin darse cuenta, empezaron a despreciar la vida de sus propios hijos. Y es así que por eso es que Dios se indigna. Por eso es que el corazón de Dios envía, dice la palabra del Señor, juicio sobre ellos, porque ellos estaban menospreciando la vida de sus hijos. La palabra del Señor dice claramente que iban a ser benditos sus hijos, sus nietos, todas sus generaciones. Esto habla de que cuando los hombres no conocen a Dios, empiezan a practicar o tener prácticas religiosas que no las aprueba el Señor. Y es así que vemos que ellos se apartaron de Dios, empezaron a los dioses falsos, empezaron a matar a sus propios hijos. Por eso dice en el versículo 5: y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego y a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Creo que la otra vez retomamos un poco porque por cuestión de tiempo es una reflexión, no podemos ahondar mucho sobre algunos términos, pero Baal viene, Jehová lo reprenda, de Belial, de un adversario. O sea, es uno de los demonios que se rebelaron en contra de Dios, uno de los principados que se rebelaron en contra de Dios y que fueron lanzados por tierra. Esto habla de que se les manifestó a los hombres y ellos lo empezaron a recibir como deidad. Pero en sí, si nosotros observamos, lo que le pedía a esos hombres era algo denigrante, era algo que ellos no podían hacer, era algo que la ley de Dios lo prohibía. ¿Por qué motivo? Porque ya Jesucristo en el Nuevo Testamento le revela a los hombres y Él le dice: ¿cuánto vale un alma? Y el Señor dice: tu alma vale más que todo el oro del mundo. O sea, que la vida de tu hijo vale más que todo el oro del mundo. Por tal motivo no podemos despreciarla. Si ya en la época nueva testamentaria observamos que Jehová no escatimó a su propio hijo, lo envió a morir en la cruz del Calvario para derramar su sangre por todos nosotros, entonces nos daríamos cuenta del aprecio que Dios tiene por los hijos. En el salmista dice: porque herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Esto habla de que, amigo y hermano, son de gran estima vuestros hijos delante de Dios. Dios los mira con aprecio y por eso dice la Biblia: instruye al niño en tu carrera para cuando llegue a grande no se aparte de ella. Entonces vemos las acciones denigrantes que el pueblo de Judá hacía. En el altar ocuparon, que era destinado para Jehová, y empezaron ellos a ofrecer, a pasar por fuego a sus propios hijos. Y no solamente eso, sino que ellos usurparon el lugar de Dios. En lugar de poner incienso al único Dios verdadero, se lo estaban haciendo a esos dioses ajenos, a esos demonios. Y por eso dice la Biblia que lo que el Señor dice: yo no les mandé que hiciesen eso, en ningún momento les hablé. Y luego dice: y no me vino ni al pensamiento. En otras palabras, amigo y hermano en el Señor, Israel se encontraba espiritualmente tocando fondo, en una rebeldía total contra Dios, a tal punto que debemos de darnos cuenta que el único que desprecia la vida es Satanás, el diablo. Por eso dice la Biblia que él vino a matar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Dios aprecia la vida.
delante de los ojos de Dios es de gran estima la vida. Todo lo contrario para el diablo, para el enemigo de las almas, que no le importa que los hijos estén allí en la drogadicción, en el alcohol, estén en los vicios, estén en las calles, estén tirados, estén arruinados y destruidos. Ese es el trabajo que hace el enemigo de las almas, y que muchas veces nosotros como padre evitamos que lleguen a ese nivel nuestros hijos. ¿Y será que Dios va a probar? Si una vez Dios juzgó a las naciones por ese motivo, Dios juzgó a Israel, al pueblo escogido por ese motivo, pues Dios lo volverá a hacer una y otra vez, recordándole que Dios es Dios justo. Por eso cuando nosotros vemos aquí los juicios que caían sobre las naciones, habría que ver por qué cayeron. Porque si tú te encuentras obedeciendo la ley de Dios y en sus estatutos y mandamientos, pues no te vendrá nada mal. Pero si estamos en contra de la voluntad de Dios, pues los juicios de Dios caerán sobre tu vida. Luego dice la Biblia que cuando Dios llama, y va Jeremías ahí, por eso Jeremías en muchos tiempos inclusive fue apresado. Jeremías estaba ahí, lo mandaban ahí a lo más profundo de las cárceles, a los calabozos, a pan y agua, y había veces que lo tenían porque él iba a transmitir el mensaje de Dios, y como era un juicio, el pueblo no lo digería, pero era incapaz el pueblo de darse cuenta que esa palabra había venido por el desvío o por las acciones que ellos hacían. Y es así que luego le dice el Señor, luego de todo eso, porque se han apartado, porque han profanado el lugar santo, porque están matando a sus hijos, a los dioses ajenos, a los Baales. Y luego le dice, han edificado lugares altos a los demonios, a los dioses que no conocían, están pasando a sus hijos por el fuego, los están quemando. Y luego dice, en holocaustos a Baal, cosas que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Y luego viene aquí el juicio. Por eso la palabra por tanto significa porque han hecho eso. He aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Entonces volvemos con aquellas personas que siempre intentan confrontar a Dios, y que ellos dicen en el Antiguo Testamento, es que Dios aquí, es que Dios juzgaba, es que Dios hacía, y ellos como que desaprueban las acciones de Dios, como que tuviesen algún tipo de autoridad para tratar de invalidar los juicios de Dios. No hay nadie sobre esta tierra, no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda invalidar los juicios de Dios. Pero si nosotros en esta mañana analizamos, los juicios de Dios son producto de la desaveniencia del pueblo para poder obedecer a Dios. Aquella rebeldía que hay en los corazones de Dios, en los corazones de los hombres en contra de Dios. Ahora le dice el Señor, este valle se va a llamar el lugar de la matanza. Y dice, y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que los buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Ahora les hago una pregunta. Si nosotros analizamos, el juicio es fuerte, claro, es un juicio terrible, dirán algunos. Ahora que supuestamente la gente conocemos acerca de los derechos humanos, pero si nosotros observamos qué pasó con los derechos de los niños, qué pasó con estos bebés que los llevaban a sacrificar en vano, o se los llegaban a sacrificar al diablo en vano. Y digo yo, ¿qué había en el corazón de estas personas? ¿Serían que realmente tenían un poquito de sabiduría? No las vemos a una generación prácticamente, como dice la Biblia, perversa, que sencillamente estaban siendo guiados por el enemigo, llevándolos a despreciar los propios frutos de las mujeres, los propios frutos del amor entre ellos, que son los hijos, y que los cuales todo padre pues debemos de cuidarlos y darnos cuenta de que Dios nos lo ha dado y son de gran estima, y que jamás de los jamases
Dios ha despreciado a un niño. Por eso dice Jesús ya en sus enseñanzas: hay de aquel que le sirva de tropiezo a uno de estos pequeñitos. Y es una alusión total a los niños. Por eso en el libro de Proverbios dice la Biblia: instruye al niño en su carrera. Una costumbre que debe haber dentro de la iglesia cristiana evangélica es que a los niños se presentan, no se bautizan. Porque el bautismo es para arrepentimiento. En cambio, dice la Biblia que los niños se le llevaban al templo para ser presentados delante de Dios y que el pastor o el sacerdote los bendijera. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Esto detallaba que el nacimiento de un niño era algo importante, no solamente para los hombres, sino para Dios, porque Dios había enviado esa vida a este mundo con propósitos específicos. Estos padres estaban truncando el futuro de estos niños, los estaban destruyendo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál sería el pago de sus acciones? Si nosotros observamos, ellos iban a morir, y es que la paga del pecado es muerte. Si ellos hubieran tenido misericordia por sus hijos y hubiesen sido buenos padres, entonces Dios no hubiese mandado ese juicio. Ahora en el presente hay gente que dice: Dios es amor. Sí, Dios es amor, siempre Dios es amor. Dios nos ama, Dios te ama, Dios me ama. Pero el pecado, dice la palabra del Señor, no quedará impune. El alma que pecare, de cierto morirá. Ahora, cuando viene Jesucristo en este pacto de gracia y de misericordia, si venimos a Él, dice la palabra del Señor, Él borra nuestros pecados. Pero hay que ponerse a cuenta con Él. En lugar de eso, algunos han dicho: es que hay un lugar allí donde se purifican las personas malas. Quizás ayer me dijo una persona: no, es que hay un purgatorio. Me dice: si yo me voy mal, ahí voy a purgar mis pecados. Y le digo: no hay mentira. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay un purgatorio? La palabra del Señor es uno. Hay una sentencia para aquel que aborrece a Dios, que aborrece las cosas buenas. Pero también hay una esperanza. En otras palabras, si nosotros rechazamos a Jesucristo, no hay más oportunidad de salvación. Entonces, ¿por qué estamos creyendo en este siglo XXI prácticamente las mentiras que practicaba la gente ignorante, como los celtas y los germanos, que hace siglos, en la época de bronce, sacrificaban a sus ídolos, a los dioses, porque supuestamente ellos se los pedían? Pero esa ignorancia en el presente debe de caducar. Pero si nosotros leemos la Biblia, darnos cuenta de algo: había un tiempo de oscuridad en esos siglos terrible, pero aún así Dios tenía hombres como Jeremías, hombres como Isaías. Y hoy en el presente Dios tiene una iglesia que predicamos, no perfecta, porque estamos ahí quizás con muchos defectos. Estamos ahí buscando esa perfección, anhelando el seguir a Cristo, predicándote estas nuevas de salvación. Pero en esta mañana yo te insto a algo: Dios te ama. Trae a tus hijos a Dios. Trae a tus hijos para que no te vengan juicios, porque tarde o temprano, como padre, nosotros daremos cuenta al reino de Dios. En este caso específico fueron destruidos y murieron, pero en el futuro estas personas que hoy en el presente rechacen a Jesucristo y que no cuiden a sus hijos, como dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, serán juzgados en el gran trono blanco y lanzados a un lago de fuego. ¿Será mentira? ¿Será verdad? Lee la Biblia, ella te aclarará. Dios le bendiga en esta preciosa mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, si estás ahí, dile: ayúdame a ser un buen padre, Señor. Yo sé que el pecado se está multiplicando, Dios, pero dame sabiduría de lo alto. Dame de tu Espíritu Santo, Dios, para que pueda ser ejemplo de mis hijas, para que pueda ser ejemplo de mis hijos, para que los pueda conducir por el camino bien, Dios. Para que en aquel día cuando tú me llames, Señor, pueda dar, Señor, buenas cuentas, Dios. Que como dice la Biblia, los he instruido en tu camino y en tu palabra, Dios. Te pido de manera especial, Señor, por aquellos niños que deambulan en las calles, Dios. Ayúdanos, Padre. Provéenos para poderles proveer, quizás. Los padres han menospreciado las vidas de ellos, Dios, pero yo sé que tú no.
Es más, Señor, yo sé, Padre, que tú estás tocando almas y personas, Dios, para que podamos ayudarle a esos niños abandonados en las calles, Dios, que en lugar de aprender cosas buenas, Dios, el enemigo los quiere destruir, Dios. Pero en esta mañana yo me levanto en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, contra todo principado, Dios, en tu nombre, por el poder de tu sangre, Señor de la gloria. Y te pido, Dios, que tú protejas a esos niños, que tú nos des bienes para socorrerlos, Dios. Que la gracia de tu Espíritu de Dios dé el entendimiento a estos padres, Dios, para que no hagan lo que estaban haciendo estos padres, Dios, idólatras, profanos y pecadores, Dios. Sino, Dios mío, que en el presente, Dios, amemos nuestros hijos, Dios, los traigamos delante de ti, los presentemos, Dios mío, seamos ejemplos, Padre, para conducirlos hacia ti, y que ellos no se pierdan, Dios, sino que puedan tener una vida junto a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga hasta el día lunes. Vamos a reflexionar una vez más, si así Dios lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.